Continuamos esta semana en la que se acerca Pentecostés y el Señor ya en la primera lectura nos habla de San Pablo que se va moviendo según el Espíritu. Y vemos en San Pablo que se da esa vida en el Espíritu, ¿no? En contraposición a la vida de la carne, de la que hemos sido liberados, pues en él se da esa vida en el Espíritu, ¿no? Escuchábamos esas palabras que les dirige a los cristianos que están en Éfeso, ya cuando él va hacia Jerusalén, y vemos que él es guiado por el Espíritu, ¿no? En el libro de Hechos de los Apóstoles se nos dice que va para Jerusalén, hoy se nos decía encadenado por el Espíritu, pero también nos dice los Hechos de los Apóstoles que él no entra a Asia porque el Espíritu no se lo permite, ¿no? Entonces, esa vida en el Espíritu es dejarse guiar constantemente por el Espíritu Santo, es dejarse amar, es ir a donde Él quiere que uno vaya. Y la vida en el Espíritu que el Señor nos quiere dar es la vida en la que la voluntad de Dios se va realizando en nosotros, en cada uno de nosotros. Y para eso es necesario amarla, amar la voluntad de Dios, pero amar esa vida en el Espíritu, desearla. ¿Y por qué decimos que tenemos que amarla, que tenemos que vivirla, que debemos querer vivirla? Porque San Pablo no tenía miedo de ser conducido por el Espíritu Santo. Hoy decía que el Espíritu Santo a él le daba testimonio de que le aguardan cadenas y tribulaciones en cada ciudad por la que va pasando. Pero sin embargo, San Pablo quiere ir allí donde el Espíritu le muestra. Sabiendo que tiene que pasar tribulaciones, sabiendo que tiene que haber cadenas, pues allí quiere ir San Pablo. Incluso también decía que no tuvo miedo de anunciarles a los efesios enteramente el plan de Dios. Y también que ni por miedo omitió nada de cuanto les pudiera aprovechar a ellos. Y por eso predicaba y les enseñaba en público. Entonces, San Pablo no solamente deseaba ser guiado por el Espíritu Santo, sino que amaba el hecho de ser guiado por él. Porque amaba cada lugar, amaba cada cosa que el Espíritu les llevaba a hacer. Entonces, el Señor nos invita a que no solamente deseemos vivir esa vida en Espíritu, ¿sí?, sino que nos abramos a recibirla y abrirnos sin miedo, ¿no? Muchas veces nosotros, pues, que hemos sido liberados de esa vida en la carne y que conocemos la esclavitud que lleva vivir en la carne, queremos la vida en el Espíritu que hemos recibido por el bautismo. Pero una vez que el Señor nos pone en un lugar, en un servicio o a hacer algo, pues tenemos miedo, ¿sí? Tengo miedo de lo que me está pidiendo Dios que haga en este momento, ¿no? En cambio, nos muestra San Pablo que no solamente es guiado por el Espíritu, sino que debemos actuar sin miedo. Pero eso no es posible por nuestras propias fuerzas. No es que yo me propongo no tener miedo, ¿eh? No voy a tener miedo a esto. No. Precisamente necesitamos del amor de Dios, del Espíritu Santo, que pueda hacer que nos movamos en la voluntad de Dios sin miedo. El Espíritu Santo es el que hace que nos confiemos en las manos de Dios y que no tengamos miedo al Señor y tampoco a su voluntad. Recuerdo las palabras de San Pablo, que él también las tomaba del Evangelio cuando el Señor se les aparecía resucitado a los apóstoles. No temáis, no temáis. Muestra que los apóstoles tenían miedo, aún viéndolo resucitado. Entonces muestra que ese miedo se les va a quitar cuando reciban al Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces nosotros pidamos el Espíritu Santo, pero también abramos nuestro corazón a recibirle. No tengamos miedo de la obra que Dios va a hacer. Y en el Evangelio escuchamos lo que llama la Iglesia la oración sacerdotal del Señor. El Señor está rezando a su Padre, a Dios Padre, en un momento en el que Él ha celebrado la Eucaristía, ha entregado su cuerpo y su sangre como alimento a los apóstoles y está próximo a morir en la cruz, a entregarse
y esa oración de Getsemaní y ya entregarse y morir en la cruz, ¿no? Por tanto, están en el misterio de la Santa Eucaristía que nosotros celebramos aquí. ¿Sí? Celebramos su muerte, la entrega del Señor, su muerte y su resurrección. Entonces, esta oración está precisamente en ese momento en el que el Señor se entrega por nosotros. Y es la oración que el Hijo dirige al Padre. Y de esta oración el Señor ha querido que nosotros la conociéramos. Porque de otras oraciones en las que el Señor se iba al monte a rezar, no sabemos lo que Él rezaba. Sin embargo, de esta oración el Señor ha querido que nosotros la conociéramos. No solamente los apóstoles, sino también nosotros que conociéramos por escrito esta oración. Por eso también veo que nosotros deberíamos meditar un poquito más en esta oración. Porque no es cualquier oración, es la oración que el Hijo está realizando a su Padre. No es como el Señor pone en otras parábolas, ¿no? La oración del publicano, la oración del fariseo, la oración de la viuda, la constancia de la viuda para pedir. No, esta es la oración del Hijo al Padre. Y por eso veo que si nosotros profundizáramos un poco más en esa oración, aprenderíamos a rezar mejor. Y entonces en esta oración decía el Señor que ha llegado la hora. Esa es la hora en la que Él va a ser glorificado. Y Jesús le llama gloria, es decir, ser glorificado a morir en la cruz. Entonces, ha llegado la hora de que Él se tiene que entregar por nosotros, entregar su vida a nosotros. Y este momento el Señor lo estuvo anhelando, lo estuvo deseando pues toda su vida para que llegara. Por eso vuelvo a decir, ha llegado la hora, glorifica tu nombre. Él le dirá, rezará al Padre, ¿no? Sin embargo, el Señor no le llama a ser glorificado a todos los milagros que Él hacía. Los milagros, las sanaciones, la expulsión de los demonios mostraban que el reino de Dios estaba entre ellos, estaba en la tierra, que había llegado pues el reino de Dios entre ellos, ¿no? La presencia de Dios. Pero sin embargo no le llama ser glorificado ahí, cuando Él hace los milagros, sino cuando Él tiene que padecer, cuando Él quiere entregar su vida por nosotros en la cruz, cuando Él se somete a ese momento de la muerte y una muerte de cruz. Entonces vemos allí nosotros que esa gloria del Padre, que el Padre se glorifica cuando su Hijo se entrega por Él y por nosotros en la cruz. Todas las personas que habían sido sanadas, liberadas de espíritu, todas esas personas habían sido liberadas de un espíritu, sanadas en un cuerpo, pero habían sido salvadas precisamente por este momento en el que el Señor se entrega en la cruz. Ellas son salvadas por la muerte del Señor en la cruz. ¿De qué le serviría haber visto a un ciego, el ciego de nacimiento, por ejemplo? ¿De qué le serviría haber sido sanado de su vista? Si de ahí en adelante, viendo, no seguiría los caminos de Dios, no seguiría al Señor. ¿De qué le hubiese servido a un endemoniado que había sido liberado del espíritu, si él después de que había sido liberado del espíritu, no comenzaba a guardar la palabra de Dios en su corazón? Es decir, ese templo que el Señor había constituido, su persona, no comenzaba a ser llenado por la palabra del Señor, por el Señor. Es decir, que en su corazón no entraba a Dios. Porque si no, sí parecería, como dice el Señor, a esa casa que se va el demonio y cuando vuelve el demonio la encuentra limpia, pero la encuentra vacía. Entonces va y busca 7 más para que vengan a habitar esa casa. Pero no, precisamente, ¿verdad? Había sido liberado del Espíritu, pero para poder guardar su palabra en su corazón, la palabra de Dios en su corazón. Entonces vemos que la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la entrega por nosotros en la cruz, es lo que da gloria a Dios, pero a la vez lo que salva a cada una de las almas que su Padre le había encomendado, es decir, todos los hombres. Así también nosotros no tenemos que tener miedo cuando nos llega esa hora. No debemos evitar el momento, no debemos huir a cuando llega esa hora en la que nos vamos a encontrar con Dios. La hora en que debemos entregarnos en sacrificio. Es decir, cuando llega el momento en el que yo debo servir a mi hermano.
Cuando llega el momento en el que debo perdonar a alguien que me ha hecho algún daño. O cuando me encuentro en el momento en el que tengo que responder con caridad a alguien que me está insultando. O a guardar silencio cuando se me está injuriando o cuando se me está acusando injustamente. No debemos huir, no debemos evitar esa hora, precisamente porque cuando yo la acojo, cuando la vivo con amor y cuando me entrego allí, es cuando se salvan las almas. Otra de las cosas que el Señor decía en esta oración, que rezaba en esta oración, era que Él había dado a conocer que Él era el enviado del Padre. Y ahora todos los apóstoles y sus discípulos conocían que Él había sido enviado por su Padre. Por tanto, el Señor tiene conocimiento de que todo cuanto Él está realizando le da gloria al Padre. La gloria es del Padre, porque Él solamente hace lo que su Padre quiere. Por eso nosotros, cuando acogemos la voluntad de Dios y hacemos obras grandes, obras buenas, la gloria es del Padre, porque Él nos está guiando, porque nos está diciendo qué decir. Y Él ha visto bueno que en este momento se hiciera esto. Entonces ya es una prudencia, pero es una prudencia que nos viene sobrenatural, dada por Dios. En este momento conviene hacer esto, y en este momento esto otro, o evitar hacer esto otro. Por tanto, siempre que nosotros acogemos la voluntad del Padre y siempre que nosotros queremos hacer cuanto el Señor quiere, entonces la gloria es del Padre. Se salvarán las almas que el Señor nos encomiende, pero a la vez le damos gloria al Padre. Y por último, decía, bueno, ya no es hoy, pero rezará el Señor en esta oración: Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Esa unidad que nos da, precisamente porque estamos unidos al Señor, es lo que rezamos también en las plegarias de la Eucaristía, en una de las plegarias, ¿no? Que el Espíritu Santo congregue en la unidad a todos cuantos reciben su cuerpo y su sangre. Es el Espíritu Santo el que nos unifica. Por tanto, si nosotros abrimos nuestro corazón para recibir el Espíritu Santo, no solamente seremos guiados por su Espíritu, no solamente amaremos la voluntad del Señor, sino que nos dará una unidad con el Padre y con el Hijo que por nuestra fuerza no es posible, y a la vez en toda la Iglesia que se mantendrá unida, y nosotros unidos a la Iglesia. Pues que el Señor nos concede este tiempo para estar rezando, para estar unidos, para estar pidiendo junto a la Santísima Virgen el don del Espíritu Santo, para que libere esos miedos que hacen que nosotros no nos entreguemos, que no sirvamos, que no nos amemos unos a otros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.